Buenas tardes, queridos oyentes. 18 horas 5 minutos, 27 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, apenas un 34% la humedad, despejado, por supuesto, absolutamente el cielo, viento leve del noreste, apenas a 10 kilómetros por hora. Para mañana, miércoles, 31 grados, se pone más intenso. 32 el jueves, 32 el viernes y el sábado a sacar la pelo pincho, la manguera, porque se vienen 34 grados de máxima con un sol a pleno, al menos eso dice hasta el día de hoy el pronóstico. Nosotros los vamos a acompañar como siempre hasta las 20 horas con esta vuelta completa de verano. Acá está lindo, la verdad que no podemos decir otra cosa. El estudio se banca bien, acompañado por supuesto como siempre en la operación técnica con Carlos Di Mare, que lo tenemos allí enfrente, manejando las perillas con maestría. Unas breves grajeas informativas respecto a lo que ocurrió en las últimas horas y nos vamos enseguida a la música, porque hace nada más un ratito la justicia federal intimó al gobierno para que cumpla con la emergencia en discapacidad. A pesar de la feria judicial, el juez federal de Campana le comunicó al Poder Ejecutivo que la ley debe estar implementada y en plena ejecución a partir del 4 de febrero. Desde el oficialismo lo que están esperando es que la Cámara de San Martín, porque ellos apelaron, que la Cámara Federal de San Martín revierta este fallo, cosa que hasta ahora no ocurrió. Recordemos que en diciembre el juez federal Adrián González Charbay ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad tras la decisión del gobierno nacional que había suspendido su vigencia. Veremos qué ocurre. La resolución también contiene otro párrafo que dice que el juez además intimó al Estado Nacional para que en el plazo de 5 días informe y acredite con las constancias respectivas el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia. Veremos qué es lo que ocurre. Es nada más ni nada menos que la ley de discapacidad, este terrible atropello que ha cometido el gobierno contra, sin lugar a dudas, el sector más vulnerable, porque los que están afectados por esta situación son los discapacitados y además dentro del grupo de los discapacitados los de menores ingresos, que no solamente le recortaron las pensiones en muchos casos, sino que automáticamente al sacarle las pensiones también los dejan sin asistencia médica y sin la asistencia de los tratamientos que requieren según el caso de cada una de las discapacidades. Después tengo algunas cosas para contarles sumamente interesantes. Una es hasta graciosa, se puede decir. Lo comentábamos ayer, Santilli anduvo por Salta reunido con el gobernador Sáenz, tratando de buscar apoyos para la reforma laboral. Una vez finalizada la reunión, donde según trascendido de la Casa Rosada, consiguieron el apoyo del gobernador para aprobar la reforma laboral, Santilli se reunió con los legisladores libertarios de Salta, pero faltaba alguien, faltaba la recientemente electa senadora nacional, Emilia Orozco. No está de vacaciones, se fue de vacaciones, y no tuvieron mejor idea, Olmedo y sus amigos, que poner una gigantografía de cartón en el medio de la foto y sacarse la foto como si Orozco estuviera presente. Pero muy impresentable, o sea, se notan los bordes de la foto de cartón, ni siquiera les dio para decir, bueno, hacemos, no sé, un Photoshop y la metemos ahí como si hubiera estado, pero no. Se les ocurrió una cosa mucho mejor, poner un cartón pintado con la foto de la senadora. Parece que esto lo calentó bastante a Santilli, según trascendió la conversación que tuvo con algunos de los legisladores allí presentes, sobre todo con Olmedo, que es un poco el organizador de esto. Le dijo textualmente o algo así: no podemos hacer esta chotada. No hubo una tormenta terrible acá. ¿Cómo es que esta mujer está de vacaciones cuando media provincia está inundada? Esto es impresentable, esta foto no se puede difundir. Digamos que como disculpa,
para Orozco, disculpa, entre comillas, por supuesto, no fue la única que no estuvo presente en sus provincias mientras se desataba un temporal terrible. Este temporal del que hablaba Santilli fue este fin de semana y afectó a las provincias de Salta y Tucumán, con desbordes de ríos, con inundaciones, rotura de asfaltos, consecuencias que todavía se están pagando hoy con personas que tuvieron que dejar sus hogares debido a la fuerte tormenta. Más de 140 milímetros en pocos minutos afectaron a la provincia, sobre todo a Tucumán. Pero bueno, les decía, Orozco no es la única que está de vacaciones. Mientras sucedía esto en Salta y en Tucumán, el gobernador colaboracionista Osvaldo Jaldo se sacaba fotos y las subía a redes sociales en Aruba. Dame música, Carlito, te lo pido, por favor. Murga madre sonando en la 530, bien de al lado. Y es cierto, hoy casi que de nuevo es carnaval. Las murgas acá y también en Uruguay ultiman sus preparaciones para acá en el caso de Buenos Aires, los corsos que se desarrollarán a partir de febrero. En Uruguay arranca antes, ahora ya. En estos momentos se está desarrollando las jornadas clasificatorias en el Teatro de Verano y lo que se llama el Carnaval de las Promesas, que son las murgas y grupos de parodistas, también de lugolos, pero conformados por chicos, por menores de 16, 17 años hacia abajo, hasta 8, 9 años. Así que, como dice Simurga Madre, estamos cerquita del carnaval y queremos ir ahí a los ensayos. Está muy bueno, le digo que está muy bueno, es una experiencia muy particular para el que tenga la oportunidad de ir al pre-carnaval de Montevideo, poder concurrir a alguno de los locales de ensayo. Generalmente son en clubes de barrio y digamos que se ven partes del espectáculo, cómo se va preparando la murga, cómo se van armando los vestuarios, cómo se van haciendo el arreglo de los coros, y también hay
generalmente cosas para compartir, unos chorizos, unas hamburguesas, un vino, una cerveza, parte del espectáculo previo, que además es absolutamente gratuito. Uno puede ir y entrar a ver cómo se están preparando las murgas. Generalmente se publica en los diarios habitualmente, o lo buscan en internet y averiguan dónde está ensayando cada uno de los conjuntos. Así que si tienen la oportunidad, sabemos que son épocas difíciles, pero si alguno tiene la oportunidad de viajar o anda por allí, de ir a ver un ensayo de murga o sobre todo de comparsas lugolas, que son los más interesantes. 18 horas, casi 15 minutos, recibimos en la vuelta completa a Mariano Kestelboim. Mariano es economista, profesor e investigador. También, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tuviste alguna responsabilidad también a nivel del Estado, no? Sí, fui representante permanente de Argentina para el Mercosur y para la LADI. Ah, exacto. Me parecía que habías andado un tiempo por Uruguay, precisamente sí, con estos temas. Mariano, la verdad que es un placer para mí recibirte. Soy un seguidor habitual de tus columnas económicas en la política online sobre todo, y la verdad que tenés un estilo que, para los que no somos entendidos en economía, muy didáctico y muy claro de explicar temas que parecen muy complejos o que los quieren aparecer como muy complejos, pero que cuando uno los lee en la pluma de alguien que realmente quiere que los entendamos, se vuelven bastante más sencillos de comprender y ver qué es lo que está ocurriendo. Así que realmente es, primero que nada, felicitarte por este estilo y agradecerte que nos puedas ayudar a desasnarnos en alguno de los problemas económicos que parece tener por delante la Argentina. Bueno, me alegro mucho. Es la militancia que hace cada uno. Bueno, de mi lado trato de aportar así. Y lo hace, la verdad que lo haces muy bien, por lo menos a mí me resulta muy comprensible el estilo que vos desarrollás. Pero entremos ya en el tema, porque una de las cosas que ha ocurrido en los últimos días, pero que viene ocurriendo consuetudinariamente, es un relato que trata de imponer el gobierno, entre otros, de que uno de sus logros es el control de la inflación. De hecho, lo repitió Caputo hace unos días atrás, tratando de festejar la caída de la inflación interanual, la que ellos mismos provocaron el año pasado, para tratar de que pase medio inadvertido lo que significó el 7º mes de crecimiento constante del IPC. Creo que desde mayo a la fecha no para de crecer. ¿Por qué está sucediendo esto, Mariano? ¿Por qué, pese a la caída del consumo, la inflación, lejos de crecer, parece empezar a desarrollar como una curva en U? Sí, hay muchos factores que operan, a diferencia de lo que dice el gobierno, que la emisión monetaria es el único factor que explica el proceso. Hay otros muy relevantes, y el número uno, creo que es notorio, muy evidente, es el precio del dólar. Y el valor del dólar no está determinado solamente por la emisión monetaria, sino fundamentalmente está determinado por el resultado externo de la economía argentina respecto al resto de las economías en el mundo. Intercambio comercial, intercambio de dinero, de servicios, de rentas. Y en ese sentido, Argentina en los 12 meses fue acumulando un creciente déficit en cuenta corriente. Y entonces eso ha generado un movimiento en el precio del dólar. El dólar en el último año aumentó un 40%, y lo más importante de todo fue que primero en abril y después en septiembre el gobierno tuvo que salir de emergencia a buscar salvatajes. Primero fue con el Fondo Monetario Internacional y después fue con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es falso que es solo una cuestión monetaria el proceso inflacionario, sino también están en juego otras variables. La más importante es el precio del dólar, pero después tenemos otras más,
como por ejemplo el precio de las tarifas. Uh-huh. Las tarifas de los servicios públicos son un costo determinante para las empresas y por supuesto también para las familias. Cuando aumenta la electricidad, aumenta el transporte, aumenta el gas, en general la logística, eso también impacta en los precios. Y después otro factor también muy relevante es el costo del crédito. Para la pequeña empresa especialmente tienen que afrontar costos crediticios muy altos y ese costo lo terminan llevando al precio, porque si no, bueno, en algunos casos pierden mucha rentabilidad, en otros casos directamente van a pérdida. Entonces, bueno, es un cúmulo de factores, esos son los más relevantes, pero después, por supuesto, también está la puja distributiva, que en este caso, por la práctica del gobierno nacional de pisar las paritarias, de destruir empleo público, de empeorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, ese factor de la tensión, de la puja distributiva, no es uno de los que hoy está rankeando para explicar el inflacionario en la Argentina. Lo que tenemos en la Argentina es un proceso inflacionario de costos, uh-huh. Que tiene que ver con el aumento del tipo de cambio y con el aumento de las tarifas y del costo del crédito. Eso es básicamente lo que hay hoy, y por eso sí, se han acumulado 7 meses de crecimiento del IPC. Y el último mes, el de diciembre, fue el salto más importante que ha tenido el IPC desde marzo de 2025. Ese salto tan grande es producto de todas estas cuestiones, y que en enero siguen actuando, y seguramente el indicador de enero también va a ser un valor bastante por encima del 2% mensual. Uh-huh. Todas estas variables que vos mencionás, Mariano, ¿no parece que el gobierno tenga idea de modificarlas de manera de revertir esta situación? ¿Qué es lo que podemos esperar entonces en los próximos meses? ¿Que este proceso inflacionario se mantenga o incluso se acelere? ¿Hay alguna razón para pensar, bueno, esto en algún momento va a parar, o por el contrario, la U se va a seguir pronunciando? Yo creo que se está desacelerando en los últimos días, y tiene que ver con que después de las elecciones nacionales, el triunfo que tuvo el oficialismo envalentonó a las empresas a emitir deuda, obligaciones negociables en el mercado local, y eso generó un ingreso de dólares a la economía nacional. Por ejemplo, las grandes empresas como UPF, como Plus Petrol, como Pan American Energy, como Loma Negra, emitieron deuda en moneda extranjera. Ahorristas, tanto locales como internacionales, decidieron comprar esas obligaciones negociables, y el gobierno nacional capturó esos dólares. Esos dólares le están sirviendo al gobierno nacional para abastecer el mercado cambiario. Y por eso el tipo de cambio en los últimos días ha tendido a desacelerar su suba. Venía subiendo en diciembre y primeros días de enero bastante aceleradamente, y en los últimos 10 días eso ya no se ve, y tiene que ver con la activa participación del Tesoro Nacional comprándole a estas empresas los dólares que han logrado emitir, y con la otra mano los vende en el mercado cambiario. Uh-huh. Entonces eso es lo que está nutriendo al mercado nacional de dólares, y como te decía al principio, la principal variable para explicar la evolución de la inflación es la evolución del precio del dólar. Mientras el dólar se mantiene relativamente quieto, no hay tanta aceleración inflacionaria. Sin embargo, bueno, los otros motivos que te había dicho antes, el aumento de las tarifas y aumento del costo del crédito, eso sigue impactando, y también hay una inercia inflacionaria, o sea, hay contratos que vencieron, que hay que renegociarlos, y cuando se fija el nuevo valor del contrato, no se fija en función solamente de la inflación esperada, sino también de la inflación registrada en el último tiempo. Entonces esa inercia inflacionaria también impacta
en la inflación general. Entonces, es esperable que si el gobierno sigue pudiendo contener el precio del dólar, no haya una mayor aceleración inflacionaria. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, Estados Unidos ayer decidió imponer nuevos aranceles a países muy importantes de la Unión Europea y también está ejerciendo presión sobre Groenlandia. Ese tipo de cuestiones también pueden llegar a desequilibrar el mercado doméstico y generar algún tipo de tensión en el mercado cambiario. Y otro de los relatos que tiene el gobierno, y no sé cómo puede terminar también afectando esto ante la necesidad de dólares, es que, ellos supuestamente tienen un equilibrio de las cuentas y un superávit fiscal, pero este año la Argentina tiene vencimientos por más de 18.000 millones de dólares, a los que se le puede sumar otros hasta 5.000 millones si China resuelve no renovar el swap. Cosa que es posible después del decreto que acaba de sacar Milei hace unos días, donde de alguna manera le pone restricciones especiales a las empresas chinas a la hora de presentarse a una licitación. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Va a tener que seguir recurriendo a nueva deuda para pagar estos vencimientos? ¿Hay alguna manera de que pueda superarlos? Y en caso de que China diga, listo, en estas condiciones no renuevo el swap, ¿están esos dólares para pagar? ¿O corremos el riesgo de un default con China y consecuentemente con el fondo, ¿no? Es bastante difícil responder. Yo creo que el escenario más probable hasta ahora es que el gobierno siga tomando deuda para pagar vencimientos. Este mecanismo de los repo, los créditos que le otorgan los bancos comerciales internacionales con garantías que otorga el gobierno nacional, es un medio. También el swap que se habló con el Tesoro de los Estados Unidos puede ser otra vía, pero a nivel macroeconómico, a nivel de las cuentas públicas, no hay una generación genuina de dólares y no la va a haber tampoco para hacer frente a esos vencimientos. No hay un ahorro nacional tan importante como para poder pagar los compromisos de deuda. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, el gobierno va a tener que seguir acudiendo a estas alternativas de crédito y está prendiendo una vela para que el riesgo país baje a menos de 500 puntos básicos. Hoy está en torno a los 570 puntos. Si baja por debajo de los 500, 450 aproximadamente, es posible que pueda emitir deuda en los mercados voluntarios de crédito internacionales. Y ahí sería también una alternativa que tendría el gobierno nacional para financiarse. Otra de las circunstancias que están ocurriendo es que pese a la promoción que se le dio al RIGI, a las condiciones para que vengan a invertir en diferentes sectores, capitales internacionales, incluso la promesa de poder sacar las divisas al exterior sin ningún tipo de limitaciones, la inversión productiva, lejos de crecer, cayó como nunca en los últimos 15 o 20 años. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué, más allá de las supuestas condiciones favorables que se le ofrecen a los inversores extranjeros, hasta con una promesa de una reforma laboral que le permita flexibilizar las relaciones, pagar sueldos bajos, etcétera, no hay inversión, no viene inversión? Yo creo que el principal dinamizador de la inversión privada es la rentabilidad. Y el mercado argentino hoy en los últimos 2 años ha ido bajando los márgenes de rentabilidad de las empresas. El segundo factor más importante es el tamaño del mercado. No solamente se está achicando la rentabilidad, sino también se está achicando el mercado. La rentabilidad cae por el aumento de los costos y no hay un mercado interno que pueda resistir aumentos de precios. Entonces, los proyectos que podrían llegar a instalarse en la Argentina serían proyectos extractivistas orientados al mercado internacional,
para tener competitividad, ser viables, tener buena rentabilidad. Pero esos proyectos orientados al mercado internacional, es complicado que lleguen porque Argentina, el gobierno de Milei, todavía mantiene el cepo, el control de capitales. Entonces, puede llegar una empresa a decir, bueno, yo me defiendo, tengo el aval del RIGI para no tener problemas para remitir mis utilidades al exterior. De hecho, no tengo la obligación ni siquiera de ingresar esas utilidades, de acuerdo a las condiciones del RIGI, claro. Pero el resto de las empresas sí está sujeto a ese tipo de restricciones. Es bastante border pensar que se puede, que una empresa puede y que la otra no, y por cuánto tiempo esas empresas, qué validez, qué estabilidad va a tener el RIGI con esas condiciones hiper generosas, sobre todo considerando al resto de las empresas, y en una economía como la Argentina que sigue manteniendo déficit de cuenta corriente y no hay unas políticas económicas que estén mejorando las condiciones productivas. Por el contrario, hoy el negocio principal es el negocio financiero, el negocio comercial vía importación, no el negocio productivo. Entonces, bueno, hay muchas condiciones y también factores históricos que me parece que desalientan la llegada de esas inversiones. El nivel de obra pública, la situación en la cual está infraestructura en general en la Argentina es muy precario y se prevé que va a seguir empeorando. Entonces, empresas multinacionales que tienen que tomar decisiones de grandes inversiones no solamente esperan esas condiciones ventajosas del RIGI, sino también esperan otras cuestiones, y ni que hablar las inversiones que no alcanzan los niveles del RIGI, y bueno, y que tienen que competir en estas condiciones. Viendo todo este panorama, ¿no?, económico macro, pero además con salarios topeados, con un creciente desempleo, con una disminución mensual prácticamente imparable de la caída del consumo y de la actividad industrial, ¿es pensable una reactivación, como plantea, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, entre algunos otros organismos multilaterales? Mira, yo creo que hay algo que el Fondo Monetario Internacional, las consultoras y la Selección Nacional y Lali Espósito tienen en común. Que estas consultoras económicas, cuando fijan sus proyecciones, incluso también el Fondo Monetario Internacional, pecan de optimistas. Es como cuando vos ves un partido de la Selección Nacional, un partido de fútbol, y querés que gane, que te convertís en un fanático. Por eso voy a lo de Lali Espósito. Bueno, hay un circuito ahí que no solamente tiene que ver con negocios que tienen las consultoras y Fondo Monetario, intereses completos de que la Argentina le vaya bien por ideología, por afinidad ideológica con las políticas del gobierno, sino que, bueno, y entonces lo que uno ve a lo largo de la historia, que cuando hay gobiernos que transitan el camino parecido al de Milei, los operadores financieros, las consultoras económicas tienden a ser muy optimistas, y después lo que termina sucediendo es que van recortando sus pronósticos. Cuando se van acercando a la meta que ellos habían, al límite temporal que ellos habían proyectado, después dicen, bueno, no se va a crecer tanto, se va a crecer un poco menos. La inflación no va a ser tan baja, va a ser un poco más alta. El superávit comercial no va a ser tan alto, va a ser más bajo. El dólar no va a ser tan bajo, va a ser un poco más alto. Siempre cuando se va llegando a la meta, se van empeorando los pronósticos. Eso es... creo que desde el gobierno de Macri hasta hoy ha ocurrido constantemente con todos los consultores del establishment, y que son bancos, grandes consultoras económicas y por supuesto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales dominantes. Siempre termina sucediendo eso. Yo creo que en esta oportunidad,
con el 4% de crecimiento que se está proyectando para 26 y para 27 por parte del Fondo Monetario Internacional para los 2 años, no creo que con estas condiciones macroeconómicas se vaya a cumplir. Seguramente puede ser que haya un poco de crecimiento, porque las actividades que traccionan son actividades registrables, y el gobierno también utiliza un maquillaje para las estadísticas para mostrar un crecimiento, pero no va a ser un crecimiento que sea inclusivo e productivas como la industria, la construcción, el comercio pyme, sino que va a ser básicamente del sector financiero, el crecimiento del sector activista, energético, agrícola, minero, pero no vinculado lamentablemente a las actividades productivas que más empleo generan y que mejor distribuyen el ingreso. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, un gusto. Saludos. Un abrazo muy grande. Era Mariano Kestenboim, economista, profesor, investigador y ex representante de la Argentina ante la LADI en comunicación con La Vuelta Completa. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
18 horas 41 minutos, banca que te actualizo la temperatura porque bajó un poquitito, 26 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Después nos vamos a ir a hacer una recorridita por el interior del país a ver cómo están las temperaturas y cómo está el estado del tiempo, sobre todo en el norte del país, donde, lo comentábamos al principio, hubo temporales muy importantes con gran caída de lluvia en un breve lapso de tiempo que provocaron inundaciones de bordes de ríos, sobre todo en Salta y Tucumán, en el norte del país, mientras el gobernador Jaldo se mojaba las patitas en el Caribe Sur, en Aruba. No le importó demasiado. Él recomendaba que fueran a Tafí del Valle, pero él se fue a Aruba. Está bien, hay que disfrutar la vida, parece. ¿Qué tal, Luis Brustein? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirte acá. Sí, desincronizado. Porque vi una hora en algún lado y la confundí, por eso llegué un poquito más tarde. Estabas con horario del Caribe, como el gobernador Jaldo, quizás. Quizás fue eso. A mí me gusta mucho, ¿viste? El Caribe. ¿Te gusta? Sí. Yo, vos sabés que el único Caribe que conocí fue, que en realidad no era el Caribe, porque estuve del lado del Pacífico, en Panamá, y no me gustó. No me gustó. Pero, ¿qué Caribe? ¿A dónde estuviste? Estuve en Panamá, pero del lado de Ciudad de Panamá, y que es el Pacífico, no es el Caribe, es el Pacífico, del otro lado. No me gustó. Primero te impresiona... No, pero Panamá no tiene playas, es un barro infernal de varios cuadras, ¿viste? Me impresionó un poquito eso. A la playa que nos llevaron tenía una arena no muy atractiva, pero arena al fin. Pero lo que más me impresionó fue que... El Caribe es del otro lado. Claro, el Caribe es del otro lado, esto era el Pacífico. Al estilo de la película Tiburón. Sí. Las playitas eran como bahías bastante chiquititas y al final de la bahía había como unos postes de acero, así en B, para impedir que pasaran los tiburones. Cosa que no me causó mucha gracia porque la verdad que no confiaba en que estuvieran todas sanas esas rejas, y dije, acá fue una cosita medio... No, ahí te tomás un barquito y hay una isla que está frente al canal. Ajá. Que se llama Taboga. Ajá. Hay varias islas, ¿no? Pero esa isla es como una isla de fin de semana. Del lado del Caribe, del lado de Colón. No, del lado del Pacífico. Del lado de Colón, durante mucho tiempo, solamente podías ir a las islas, que estaban lejos. Ajá. ¿No? Está Contadora. Y está las islas de los cunas, de los indígenas. Cunas, que durante mucho tiempo Estados Unidos los instigaba para que se independicen, para controlar la puerta del canal, de entrada del canal. Y lo que hizo Torrijos en ese momento, que les dio autonomía, y en esas islas ellos tenían todo. Ellos eran los que trabajaban el turismo, los que tenían su consejo de ancianos como gobierno, en otras épocas. No sé cómo estará ahora. Hay que ver cómo está ahora. Hay que ver cómo está ahora Andrea Recupero, que me parece que la tenemos del otro lado de la línea telefónica. Hola, Andrea Recupero. Hola, ¿cómo les va? Hola, Víctor. Hola, Luis. Qué lindo escucharte. Vos no estás en el Caribe como Jaldo. No, la verdad que no. Estoy, ya les dije, en el partido de la costa, la costa bonaerense. Día 2. ¿Podemos titular así? Claro, día 2. Día 2, la costa bonaerense, día 2. Pero antes de contarle el reporte de la costa bonaerense, me quiero referir un segundito nada más a un tema de la agenda. Víctor, ¿cómo anda ahí Luis? Que no... ¿Está todo bien? Todo bien. Está Luis acá, sí. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Viste? Hoy me toca a mí el teléfono. Sí, te envidio igual porque estás seguramente estás sentada abajo de un médano a la sombra. No, porque ahí no tengo señal, si no te contaría, estoy abajo del médano, no tengo señal, estoy en la casa y estoy tranquila para charlar con ustedes. No, pero quería referirme a un tema de agenda rápidamente antes de contarles el reporte del día 2, porque hoy tengo muchas novedades, estoy haciendo tarea de campo. Sí, exactamente. No, me parece muy importante la noticia de que
en medio de la feria judicial, ¿sí? El juez federal de Campana, Charbay. Exacto. ¿No? Sí, lo mencionamos hoy al principio del programa. Bien, ratificó el fallo de fines de diciembre, en el que ya le había pedido al gobierno, ¿no?, que tenía que aplicar plenamente la ley de emergencia en discapacidad. Y esto me parece importante porque, y a esto me quiero referir, porque ya hay todo un recorrido vinculado con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, y no nos va a sorprender que el presidente esté trabajando con su equipo, elaborando algún tipo de artículo, además de apelar, ¿no?, todas las decisiones de la justicia, para insistir una vez más en avanzar con ese recorte de alguna otra manera, con alguna otra herramienta, incluso volviendo a pasar por el Congreso de la Nación. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos en diciembre. Insisten en que el déficit cero lo paguen los discapacitados, los jubilados, bueno, ya sabemos quiénes, pero bueno, estamos refiriéndonos concretamente al tema de discapacidad. ¿Y por qué lo subrayo esto de el accionar de la justicia federal? Porque bueno, ya sabemos que se recortaron muchísimas pensiones, 150.000 pensiones hasta el año pasado. 100.000 personas directamente no fueron notificadas porque no habían recibido carta de documento vinculada con estos recortes de pensiones. Y ya la justicia estaba obligando a reponer esas pensiones, pero de manera individual, digamos, por estos mismos amparos y por estos mismos reclamos que fueron haciendo, o a través de colectivos o de manera individual, muchos de los damnificados por esta motosierra. Y lo digo también porque, bueno, tenemos a nuestra compañera Vicky Donda, que estuvo trabajando un montón con esta agenda, y que tiene que ver con que, a pesar de que el gobierno recorta y suspende e insiste y apela en la justicia, es en este caso la Cámara Federal y otros recorridos que se fueron haciendo los que están obligando a reponer las pensiones. ¿Sí? Recordemos que los que trabajan en talleres protegidos reciben 28.000 pesos por mes, Víctor. Nada. Bien, exactamente, estamos hablando de eso. Y las personas que trabajan como asistentes terapéuticos de personas que sufren algún tipo de discapacidad y necesitan atención permanente, cobran por hora 3.000 pesos y lo cobran a 180 días. Esto es vergonzoso, duele, ¿sí?, comentar estos números, Más allá de que se recortaron todos los beneficios de tipo de traslados, asistencias domiciliarias, bueno, y que cada cosa que hay que hacer tarda un montón de tiempo. Antes, además, todo esto tenía una mirada que vinculaba lo educativo, vinculaba lo psicológico, vinculaba todo lo referido con lo médico, directamente con la atención médica. Y ahora sabemos que el gobierno nacional quiere que ya lo hizo, ¿no?, que toda el área pase directamente al Ministerio de Salud. Dando vuelta a la página a los acuerdos que Argentina suscribía que vinculados con la Convención de Personas Discapacitadas a nivel mundial, ¿sí? Entre otras cuestiones, ¿no?, de las que se está separando Javier Milei. Bueno, esta es una más, ¿no? Una más en la que Milei le da la espalda a acuerdos y a organismos y a convenciones en las que la Argentina suscribía y que habían sido un avance, en este caso vinculado con esta agenda. Pero bueno, quería señalarlo porque estamos hablando de un conjunto de personas que la verdad que la está pasando pésimo, y bueno, me parece, dentro de todo lo malo y horrible que está pasando, un avance más, en este caso de la justicia, de la que tanto, el Poder Judicial, ¿no?, del que tanto nos quejamos muchas veces. Bueno, están haciendo un caminito, vamos a ver cómo termina, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, lo mencionábamos hoy al principio del programa respecto a la sentencia, a la resolución de González Charbay, que le puso una fecha concreta, 4 de febrero la ley tiene que estar implementada, pero además dentro de la resolución, o sea, no espera a que el 4 de febrero digan, no tuvimos tiempo, les dio un plazo de 5 días a partir de hoy
para que presenten un informe acreditando las constancias respectivas y los avances tendientes al cumplimiento de esta sentencia. Es decir, que en esta semana, de acá al viernes, le tienen que presentar un informe a la justicia diciendo, bueno, para poder tener todo listo el 4 de febrero y cumplir con lo que ordena la ley, hicimos esto y esto. Lo que seguramente no ocurrirá y llevará adelante otra resolución del juez González Charbay, que parece no querer darles la posibilidad de zafar en esta oportunidad, que como vos decías, el gobierno a lo único que aspira es a que la Cámara Federal de San Martín revierta el fallo. Nada más, no están haciendo más nada que eso, y es muy importante lo que vos decías, porque estamos hablando de que los más afectados por el incumplimiento de esta ley son dentro de un sector muy vulnerable, como son los discapacitados, los más vulnerables de ese sector. Exacto. Sí. Los más pobres, los que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, los que dependen de una pensión, que además al cortarle la pensión, recordemos siempre, no solamente se les sacan esos pocos pesos que se le dan, sino que además se le cortan los tratamientos, se le cortan las terapias, porque automáticamente les dan de baja de la obra social. Así es. Bueno, el argumento del gobierno es que esto incrementa el gasto público, obviamente, y amenaza el déficit cero, del que todos ya sabemos de qué se trata, y sabemos quién lo financia, ¿no? Al déficit cero, entre otros los discapacitados. Pero bueno, la oficina del presupuesto del Congreso había informado con claridad, cuando se votó el presupuesto, que esto era completamente posible de ser financiado, digamos, y que no afectaba de ninguna manera el déficit, ¿sí? Que el gobierno tenía otras partidas, otras maneras de abordar la cuestión, lo cual nos pone frente a un escenario de absoluto desinterés y deshumanización, ¿verdad?, de quienes hoy nos gobiernan. Así es. Pero bueno, veremos cómo va esto, ¿no? El gasto sería equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI, ¿sí? Y eso... o sea, entre eso y eso, ¿sí? El equivalente a esos montos, de acuerdo a si incluyen o no compensaciones de emergencia, si finalmente hay un ajuste, ¿no?, para esta asignación de talleres de producción, de los que te hablaba recién, los talleres protegidos, así se llaman, porque bueno, obviamente 28.000 pesos por mes es absolutamente... Bueno. Algo simbólico. 20 lucas un kilo de nalga, lo decíamos hace 3 días atrás. Sí, terrible, un kilo de nalga, 20.000 pesos. Así que bueno, Mastra, eso era lo que de las noticias del día. Obviamente ustedes se van a ocupar el largo ahora y tendido sobre Trump, me imagino que ya llegó a Davos y si va a ver a Milei o no Milei ya llegó, si va a ver a Trump o no lo va a ver, bueno, etcétera. Hay otros temas, pero quería focalizarme en ya que estoy lejos, no quería dejar de mencionarlo, porque además es un tema que venimos siguiendo, lo charlamos mucho con Arroyo, que es el autor de la ley de discapacidad, mucha info, y bueno, vamos siguiendo, prometimos que lo seguíamos, así que vamos siguiendo este tema. Y lo vamos a seguir de cerca. Te digo, me he llevado muchas sorpresas en el como diálogo. Por ejemplo, sí, acá tendríamos que poner un separador, Claro, por ejemplo, ¿cuáles? Sorpresas. No sé si está Carlos, tipo Chan, ¿viste? Porque la verdad que me he llevado todas sorpresas bastante... No esperaba, no sé por dónde empezar, mira. No sé si están listos. ¿No esperabas por lo bueno o no esperabas por lo malo? Mira, yo les puse hoy en el grupo, tengo info de precios, ¿te acuerdas? Sí. Tengo info de precios, pero también de ideología. Y esto... ya. Te nos estás entrecortando. Ay, bueno, a ver ahí. Ahí no, ahí está perfecto. Ahí estoy bien, yo me puedo mover. O sea, no, quietita ahí. Decir que estoy mirando el médano y todo eso, pero estoy mirando la cocina. Bueno, no es tan idílico, pero es algo. Si le digo un mate, que alguien me trae un mate. Bueno, no, la verdad, lo que te decía, no solamente información sobre precios, que ahora les comento, de las cosas que hoy miré, voy a seguir mirando día 3, obviamente. Claro. Sino info, y decía que esto a Luis también le va a interesar, sobre ideología, ¿no? Porque
Acá en la costa, ya lo sabemos, estuvimos haciendo muchos relevamientos, más allá de este que mío y está Camilo en Villa Gesell, en fin. Hay una temporada muy rara, una temporada extrañísima. Muy poca gente, la gente se queda 3-4 días, se lanza a los lugares sin reserva previa, básicamente, llega y bueno, hay mucha oferta, porque obviamente nadie reservó, y hay casas para alquilar. Entonces, ¿qué dicen algunos de los comerciantes locales? Hoy estuve en otro balneario también, o sea, ya tengo más o menos la mirada de dos. ¿Qué dicen por acá? Zona Aguas Verdes, San Bernardo, la del Mar, Costa del Este, Nueva Atlantis, toda esa zona por ahí estoy. Lo que dicen es que los propietarios y las inmobiliarias pusieron los alquileres muy altos. ¿Ah, sí? Exactamente. Y eso arruinó la temporada. O sea, los arruinó a ellos como, digamos, porque cuando bajaron los precios, los alquileres bajaron porque no había afluencia de gente y no había reservas, ya era tarde y la gente se había ido a otro lado. Y está el mito instalado de que toda la gente que no está acá está en Brasil. Están todos en Brasil, sí. Exactamente. Y no hay modo de entrar ahí en ese discurso, de decir, bueno, la gente que veranea en estos lugares, no toda va a Brasil o no toda tiene capacidad, como de pronto puede ser la de Pinamar, la de Ostende o la de Mar de las Pampas, otras, Cariló, otras zonas de la costa, que a lo mejor sí tienen, pueden viajar, o sea, hacer el intercambio y les sale más barato ir a Brasil. Claro. Entonces, eso es un enojo y un divorcio entre lo que es el mercado inmobiliario y los comerciantes. O sea, se pelean, entre comillas, entre el comerciante gastronómico y el del comercio con los hoteleros y con los propietarios de casas de alquiler. Exactamente, o sea, exactamente. O sea, directamente los responsabilizan del fracaso de la temporada. Ajá. Que bajaron los precios tarde y que la gente fue para otros lados. Claro. Y después, también, el otro tema tiene que ver con la lectura política que hacen de la situación. Las personas con las que hablé, ojo, mañana, día 3, a lo mejor me encuentro con otras voces, pero varios me dijeron que Milei no tiene la culpa de esto. ¿Ah, no? No. ¿Y quién la tiene? No tiene la culpa. El gran bonete. Pero Milei no. Milei no tiene la culpa. Bueno, pero... y entonces, ¿cómo? ¿Quién la tiene? No, porque en realidad además no hay inversión en los municipios, no se hacen bajadas nuevas, las calles están rotas, y ahí, bueno, no les obliga, bueno, pero está pasando que el gobierno nacional le debe al gobierno de la provincia, creo que ustedes ayúdenme, 13 billones ya a esta altura. Claro, un número que va creciendo, ¿no? Se acrecienta todos los meses. ¿Sabes qué me contestaron? No 1, 2, 3, 4, con los que mantuve conversaciones similares, que eso es falso. ¿Ah, sí? Ah, sí. Mira vos. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Porque nosotros insistimos mucho, incluso lo hemos hablado muchas veces con Luis y vos en la mesa, en la necesidad de visualizar cuál es el rol de la comunicación, qué está pasando, cómo se están instalando continuamente ideas que no se condicen con los hechos. O sea, la deuda que tiene la nación con la provincia es billonaria y es muy importante, y obviamente esa deuda redunda en que evidentemente no debe alcanzar el presupuesto para arreglar el asfalto o para hacer una bajada nueva. Claro. Bueno, enojo y también enojo por las declaraciones que hizo el gobernador, de decir que la temporada era la peor una de las peores de los últimos años, si no la peor, según lo que fui relevando de cómo llegaron las declaraciones del gobernador a los oídos del mundillo balneario, ¿no? Que eso también perjudicó y que bueno, por poco dan por terminada la historia, ¿sí? La temporada.
Y después, bueno, cuando intenté referir, por ejemplo, bueno, pero la ciudad de Buenos Aires está muy mal, hay mucha gente que está sin techo, hay mucha gente durmiendo en la calle, hay mucha gente que no tiene trabajo, como que he encontrado gente sin... La negación. Sin empatía hacia eso. No les importa. No sé, parece que no. Por el momento parece que no. Así que bueno, eso es lo que encontré, no sé si... Y fui a buscar otra cosa y eso fue lo que encontré. Sí. Así que bueno, cumplo contarles las cosas como se fueron desarrollando, veré si tengo más suerte en los próximos diálogos y en las próximas charlas. En cuanto a los precios de la comida y eso, también están caros. A mí me parece que está caro. Sí. Sí, a mí me parece que sí. Pero bueno, todavía no terminé de hacer el relevamiento. Ya ayer les conté desayuno, hoy chequeé en otro lado, desayuno café con leche, eso es carísimo, café con leche con 3 medialunas, 8.500. Ah, caro, eso sí es caro. Bueno, es caro. En Capital sale mucho menos y en el centro de la ciudad en un lindo lugar, 8.500. Con un tostado, 10.500, con tostadas, mermelada, bueno, también 10.500, y de ahí para arriba todo lo que le agregues vas a tener hasta 15, 16.000 pesos con un tostón de esos de palta, huevos revueltos, etc. Ahí los precios no los pusieron los que alquilan las casas, ¿no? Ni los Exacto. Y después, en un parador, una cerveza de las más trancas, sí. El litro está a 10.000, y una un poquitito mejor, 12.500, la porción de rabas con una cerveza, 28.000 pesos. Me parece que eso está caro también. Una porción de rabas. Eso está caro también. Sí. Una porción, un plato de pastas entre 18 y 20.000 pesos aproximadamente. ¿Con un filetito, con una cosa así, una tranca? No discriminan mucho las salsas, no, porque hay mucho plato del día hoy, qué sé yo, por ejemplo, espagueti con calamar, 20. O otro día pasas y hay espagueti con a la crema, parisien, no sé qué es eso, pero estaba a 18. Parisien con jamón y con champiñones. Sí. Y después busqué los precios de un parador, o sea, penarella, dirían los brasileños, es decir, ahí en la playa, milanesa con fritas, sándwiches, 13.000 pesos. Ese está más parecido. Sí, sándwich especial de bondiola a la plancha, 19.000, con jamón, queso, lechuga y tomate. Hamburguesa con fritas, 12.000. Sí, más o menos. Sí, una ensalada playera, zanahoria, choclo, huevo y atún, 22.000 pesos. 22. Arena está bien. Claro. Si no lleva arena. Una porción de tarta, 7.000 pesos. Una pizza, ahí tengo. Pizza, 20.000, la de mozzarella. Más o menos como acá, ¿no? Depende de la calidad de la pizza, pero ponele más o menos precio promedio. Con una cerveza, 25 te la cobran. Bien, ahí baja el precio de la cerveza. De 12 una a 5. Pizza de jamón y morrones más 4 empanadas, 29. 2 porciones de filé de merluza, esto es en una roticería. 2 porciones de filé de merluza con pureo fritas, 34. La docena de empanadas acá está más cara, ayer te dije 25, acá 32. Mira. Y el pollo les pido con fritas acá 40 y lo vi en otro lugar 28. 40 lucas es un número para un pollo con fritas, Sí. Bueno, pero está en la costanera. El otro estaba más adentro. Así que, Mastra, como verás, hay enojo y están un poco molestos los comerciantes con los propietarios y con las inmobiliarias por haber puesto precios muy altos. Habían fijado un 40% más que en la temporada pasada. Y eso pinchó la temporada y no dio lugar a las reservas. Cuando se dieron cuenta, aparentemente ya era tarde y la gente había rumbeado para otro lado. No creen que la gente esté en sus casas, como creemos nosotros, que hay mucha gente que está en sus casas y que no ha podido salir hasta ahora, tomarse un descanso, porque bueno, está endeudada y tiene que pagar las deudas antes de tomarse unos días de vacaciones. No sé, las fronteras con Brasil y las fronteras con Uruguay no marcaban que se estuviera dando un exilio, digamos, generalizado. Tal cual, tal cual. Así que bueno, veremos. Andrea, espectacular. ¿Te gustó mi informe del día 2?
Me encantó. Bueno. El informe día 2 del diario de una playera. Bueno, mañana te cuento el día 3. Mañana vamos por el día 3. Un beso grande. Dale, voy a la oficina. Voy a la oficina. Dale, besote. Dale, beso. 19 horas 6 minutos en toda la República Argentina, incluyendo la costa atlántica. Nos vamos así a dar la media vuelta y enseguida volvemos con Luis Brustein. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
19 horas 13 minutos. El Negro Rada, estábamos escuchando ¿Quién va a cantar? 11 3200 0530, las líneas de comunicación. ¿Sabes para qué aproveché la media vuelta? Te vi que estabas ahí. Estaba ahí, sí. Me fui a tomar un café Bantú, el café de la radio por el aroma y el sabor de cada mañana. Espectacular el café Bantú, probalo en tu casa, también lo podés probar en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o a www.cafebantú.com.ar, y si no, los encontrás en Instagram @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Vos no te tomaste un café Bantú, Luis, porque estabas preparando tu columna. No. Que venís con un tema fuerte, fuerte. Bueno, para mí sí. Fuerte. Para mí y para mucha gente supongo que sí. ¿Sabes por qué? Porque mi apellido es judío. Uh-huh. Mi papá era judío, ¿no? Si yo le agrego al apellido de mi mamá, doy más para marqués prusiano, que claro. En Bonaparte. Claro. Pero mi papá era judío. O sea, a mí siempre que me preguntaron si yo era judío, aunque no lo fuera, siempre dije que sí, porque me parecía deshonesto decir que no, ¿viste? Y me ligué de chico, de chico, o sea, antes de tener conciencia política, lo que fuera. Me peleaba, cuando me jodían con el tema de que sos judío, que Rusito, Jaimito, Jacobo, toda la línea de sobrenombres que ponían en el colegio secundario, algunos con maldad y otros, la verdad, sin maldad, era para molestar nomás. Pero yo la verdad que me enojaba, me he peleado con esa historia. La familia de nuestros padres, por lo menos de los padres de nuestra generación, estaba muy marcada por la guerra, por el holocausto, y tenía un sentimiento grande sobre ese tema. Mi madre, que no era judía, llevaba la estrella de David como una especie de reconocimiento, a pesar de que después ella viajó al Líbano para protestar por la matanza de palestinos. Lo que quería hablar es porque leí unas notas que me parecieron muy interesantes de Ricardo Aronskin y de Martín Granowski. Leí algo de lo de Aronskin. Ellos muy plantearon con mucho enojo las versiones y las teorías que se hicieron sobre los incendios en la Patagonia, como si fuera un plan orquestado muy parecido plan Andinia, a lo que alguna vez se llamó el plan Andinia, que fue un libelo inventado que tenía también otros orígenes en los sabios de Sion, los 7 sabios de Sion, que era un invento también antijudío. Rusia, ¿no? De la época de los rusos, de los pogroms en Rusia, de la Rusia zarista. Y leí, vi el enojo con que ellos despotricaban contra eso con toda justicia. Yo acuerdo totalmente en lo que ellos estaban diciendo, pues se habló de que los incendios estaban planificados por el gobierno israelí para ocupar la Patagonia como una segunda Israel, que es un disparate, no tiene sentido. Sí hay muchos jóvenes israelíes que terminan la conscripción, porque ellos tienen conscripción militar, son 3 años, de esos 3 años ellos cobran un sueldo, pero no lo gastan porque están y además salen bastante del mate, bastante estresados, porque los tipos están en guerra, en agresión permanente contra el pueblo palestino, ¿no? Uh-huh. Eso. Entonces los tipos salen y salen con esa plata y se toman un año sabático y viajan por la India, viajan por la Patagonia también, y siguen hasta otros países de América Latina. Y es probable que alguno a lo mejor hiciera un fuego en la Patagonia y lo viera algún poblador y los increpara, y me parece perfecto que lo hiciera. Lo que me parece exagerado fue todo lo que
se generó alrededor de eso. La verdad que eso me sigue molestando, pero me molesta tanto como los mitos de los cuales fueron cómplices los directivos de la colectividad judía argentina, porque vos pensás que Netanyahu gobierna Israel desde el año 96, con algunos intervalos en el medio, o sea, hay un gobierno de derecha, y antes de Netanyahu había otros gobiernos de derecha, y prácticamente son gobiernos con una actitud intervencionista en los asuntos internos de otros países, aprovechando los directivos, las embajadas y los directivos de las colectividades, ¿no? Y bueno, eso lo hizo Netanyahu en Francia, que tiene una colectividad judía muy grande. Cuando fue el asesinato de la gente esta que estaba en la revista Charlie Hebdo, que como los ánimos estaban muy caldeados, el gobierno de Francia le pidió a Netanyahu que no participe en las exequias de los trabajadores de la revista, que habían sido asesinados por un comando terrorista de ISIS, creo, ¿no? Y Netanyahu le importó 3 pepinos y participó, estuvo en esa manifestación, que fue muy grande, ¿no?, de repudio. Y lo mismo fue cuando el gobierno de Estados Unidos quiso generar algún tipo de relajamiento de la confrontación con Irán, ¿no? En ese momento lo presionaron mucho al fiscal Nisman para que saque la denuncia contra el gobierno argentino, porque Netanyahu estaba a punto de viajar a Estados Unidos para criticarlo a Obama por el acuerdo con Irán de Obama, ¿no? De Obama, sí, el de Obama. Entonces lo presionaron mucho a Nisman para que hiciera esas denuncias, y después Nisman, de hacerlas, no tenía cómo sostenerlas. Y vos sabés que el mito del plan Andina y todo eso realmente me pareció una porquería antijudía, de la misma forma que me pareció una porquería la forma en que los directivos de la colectividad participaron, tuvieron algo que ver con el encubrimiento del atentado en la AMIA, porque en ese momento al gobierno israelí le interesaba que fuera utilizado en la geopolítica como argumento contra Irán, ¿no? Y entonces se oscureció toda la investigación que había alrededor del atentado terrorista contra la AMIA, y se enfocó todo sin llegar a ninguna demostración definitiva contra Irán. Pero lo que se comprobó y después se negó, según el color político del gobierno que había, es que hubo encubrimiento, porque eso fue innegable, que hubo encubrimiento, porque no se sabe quién fue el autor real, ni se ve las pruebas de eso, porque hubo un entorpecimiento inicial de la investigación, y eso lo han dicho, digamos, ya es muy público eso. Y el otro mito repugnante en el cual fueron cómplices los directivos fue el del asesinato de Nisman, ¿no? Porque Nisman fue presionado para que hiciera esa denuncia, porque la necesitaba Netanyahu para hacer su viaje a Estados Unidos, y después el tipo se suicidó. Necesitaban que hubiera una historia, un relato sobre la presencia de un comando iraní, venezolano, cubano y la mar en coche, para que Netanyahu tuviera otro argumento en el desplante que le iba a hacer a Obama, porque Netanyahu iba invitado por los republicanos al Congreso, no por el gobierno norteamericano. Pero bueno, si la colectividad de alguna manera se mantiene en esa... Hay un debate en la colectividad judía, ¿no? Porque ¿hay un debate?
Y yo creo que sí, hay un sector, no digo, no sé, porque yo no tengo vida de colectividad. Claro. O sea, yo para los fachos soy judío, para los judíos no. No, o sea, sos un goy cualquiera. Soy un goy cualquiera, exactamente. Yo si mi hija se quiere casar con un miembro de la colectividad, tiene que hacerle todo una historieta de bautismo y todo lo demás, que además no te lo hacen porque la colectividad tiene el derecho de admisión, ¿viste? Claro. No es como otras colectividades que claro. Pero hay una polémica en ese sentido, y yo creo que y hay una polémica también con relación a la masacre infernal. Eso tanto los judíos sionistas como los que no son sionistas. O sea, muchos de los judíos que incluso son sionistas no pueden aceptar la masacre que hubo, que hace el gobierno de Israel en Gaza, ¿no? Y yo creo que eso está produciendo un debate interno, y además está produciendo un éxodo de Israel grande, de israelíes que se van de Israel. Pero entonces eso me interesaba. Yo no por eso no, por un lado no me parece muy criticable. Yo entiendo que hay un clima de mucha bronca con lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Con el genocidio que está cometiendo el gobierno israelí en Gaza. Pero eso creo que no sirve volcar esa bronca con temas como estos mitos de la ocupación de la Patagonia y demás, sin tener ninguna prueba. Lo que sí hay prueba es de la extranjerización de la tierra, pero ahí están participando millonarios de muchas nacionalidades. Y lo otro que sí. Incluso árabes. Incluso árabes, cataríes. Sí. Y si hay que hablar de terratenientes, hay que hablar de los terratenientes, que el mayor terrateniente porteño es Elstein, ¿no? Que realmente tiene, creo, la mayor cantidad de tierra más de 900.000 hectáreas. No puede ser, en la ciudad de Buenos Aires. No, en toda la Argentina. Todo el país. En toda la Argentina. Él ha comprado. Pero eso, bueno, no tiene nada que ver, bueno, eso es Elstein, ¿no? Eso no tiene nada que ver ni con los judíos como colectivo, ni como... Yo creo que hay que aprender a diferenciar esas cuestiones. Y me interesaba porque vi esos artículos de Anoskin y de Granovsky y coincidí con lo que ellos planteaban, pero al mismo tiempo entiendo también la bronca que hay en general con lo que está pasando en Medio Oriente, y que eso yo creo que hay una responsabilidad dentro de la colectividad de salir a debatir esos temas también, ¿no? Absolutamente. Yo coincido con vos en cuanto a que el gobierno de Netanyahu no es un gobierno monolítico dentro del propio Israel. Hay muchos cuestionamientos, hay mucha manifestación, e incluso ha utilizado la masacre de Gaza como forma de sostenimiento para su gobierno, que se caía. Él estaba a punto de caer porque tenía un juicio por corrupción. Bueno, tiene varios. Claro. A eso te iba a contar. Porque si esto hubiera pasado acá, sería titular de todos los diarios durante semanas. Esto ocurrió hace ya unos cuantos días. Nosotros lo publicamos en Información 24/7. El juez, tiene varias causas, Netanyahu. Una de ellas es la que se conoce como la causa 3000, en la que está acusado por una compra fraudulenta de submarinos y equipamiento militar a Alemania. El juez de esa causa, Beni Sagi, murió atropellado por un auto. Venía saliendo de su casa en una ruta, específicamente en la ruta 6 en Israel, y fue atropellado por un auto que siguió viaje y lo mató. Lo mató directamente, ¿no? Sí. Estaba pronta a finalizar la causa 3000, ya estaba listo el veredicto y todo indicaba que iba a ser condenatorio para Netanyahu. Se murió el juez.
atropellado por un auto. Sí, además el tipo está acusado en la Corte Internacional de la Haya, a la cual Israel no reconoce, al igual que Estados Unidos, ¿no? Sí, pero tiene que tener cuidado dónde estaciona el avión. Claro. No es la única causa, te decía, enfrenta otros procesos penales, uno por tráfico de influencias y dádivas, manipulación de información y direccionamiento de regulaciones en el caso de empresas de telecomunicaciones del multimillonario Shaul Elovich, propietario de la empresa Besek y del portal de noticias Walla, que recibió diferentes concesiones a cambio de ofrecer cobertura positiva para el gobierno y ocultar informaciones comprometedoras respecto a lo que hacían las FDI en Gaza. Estas son causas que tiene abierto en Israel, Netanyahu, no en otro lado, y curiosamente la que estaba más cerca a tener un fallo y un veredicto que todo el mundo esperaba condenatorio, el juez fue asesinado. Sí, pero yo creo que esto tiene que ver con la propuesta que hace Trump para esta mesa de la paz, para la paz, donde ya Milei se metió. Mil palitos verdes nos va a costar la joda. Claro, antes de que le avisaran que le va a costar $1.000 millones. No, perdón. Sí, 1.000 palos verdes. Sí, $1.000 millones. Y que tiene que ver con convertir a Gaza en un centro turístico, donde los gazatíes serían mano de obra. Gran parte serían desplazados y los gazatíes serían mano de obra barata dentro de ese yo sabes que le veo dificultades en la concreción, porque Trump, a uno de los que invitó a integrar ese Consejo de la Paz y que obviamente aceptó, fue a Erdogan, al primer ministro turco, que ante digamos el declive de Irán es el Estado que pretende recuperar su hegemonía política dentro de los estados musulmanes en Medio Oriente, que acaba de firmar además una alianza estratégica de defensa con Arabia Saudita y con Pakistán, armas nucleares. Sí. Igual está aliado con Estados Unidos en Siria, ¿no? En Siria con Estados Unidos, pero está muy enfrentado con Israel. Yo los invito a que hagan el ejercicio de buscar en Google Agencia de Noticias de Turquía, y le va a aparecer la agencia oficial, Anadolu creo que se llama. De los 15 primeros títulos que ponen, 10 son contra Israel. Mínimo, 10 son contra Israel. Erdogan está muy enfrentado. De hecho, su ministro de Defensa dijo que si Israel seguía sosteniendo esta política, lo iban a borrar del mapa. Se supone que Erdogan era muy ligado a Hamas. Ajá. Porque él es una expresión de una de las corrientes musulmanas, de los hermanos de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes. Que tienen origen en Egipto, ¿no? En Egipto. Son los que hicieron la primavera. Claro, que son musulmanes sunitas. Pero bueno, hay mucha variedad en eso, y Erdogan básicamente es un estadista, el tipo ahí está muy metido en la interna siria, pues lo están despedazando a ese país. Y se está metiendo en otra, ¿no? Se está metiendo en la interna en la guerra civil de Sudán, de manera fuerte, en Somalia, que también ahí se formaron como dos alianzas. Por un lado, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, y por el otro lado, Israel con Emiratos Árabes. Y Emiratos Árabes por ahora es el que viene pagando los platos rotos merecidamente, ¿no? Claro. Porque fueron los que financiaron el genocidio que nadie conoció, porque la verdad que se hablaba de lo terrible de la situación de Gaza, pero nunca se habló del genocidio que se estaba llevando adelante en Sudán por parte de las fuerzas de respuesta rápida bancadas por los Emiratos Árabes. Genocidio, entraban a una ciudad y los mataban a todos. No tenían miramientos. Bueno, eso lo está frenando Arabia Saudita, Turquía, y ahora están frenando también la independencia de Somalilandia, que es una zona que se quiere independizar de Somalia, bancada por Israel y por los Emiratos Árabes. De hecho, ya le metieron en 15 días 2 bases militares, una a los turcos y otra a Arabia Saudita, dentro de la zona que se supone que se independizó, entre comillas, solo reconocida por Israel, que se llama Somalilandia. Está al borde del estallido esa zona. De hecho, a Emiratos
Arabia Saudita lo borró de Yemen, quiso hacer una movida para volver a recrear Yemen del Sur, Emiratos Árabes y Arabia Saudita en 24 horas lo borraron, le dieron el ultimátum que se fueran. Emiratos, que es un país con poca población y generalmente lo que hace es contratar mercenarios para llevar adelante estas guerras. De hecho, en Sudán muchos de los integrantes de la RSF son colombianos, mercenarios colombianos. Que hay muchos en Ucrania. Que hay muchos en Ucrania también, ¿no? Es tremendo. Igual todas esas zonas la están destruyendo, estimulando las guerras tribales. Y totalmente. Lo mismo pasó con Libia, una vez que lo sacaron a Gaddafi, ellos se quedaron con el pedacito donde está el petróleo y todo lo demás está que se arreglen. Metido en una guerra civil interminable entre los distintos grupos tribales. Totalmente. 19 horas 34 minutos, nos vamos a la última tanda de esta vuelta completa y enseguida volvemos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Algunos dan media vuelta cuando muere la tarde. En la tarde de AM530, Andrea Recupero invita a la vuelta completa. Hasta las 20, la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
hermosa versión del tonelero en la voz de este grupo folclórico electrónico como es Tonolec. La verdad que me hizo una versión que me encanta de este clásico. El Tonolec antes cantaba con ¿cómo se llama? Charo. Charo es la cantante. Charo es la cantante, la voz. Dijiste que era un grupo instrumental. Un grupo electrónico. Ellos originalmente lo que hacían era fusionar folclore con música electrónica. Y la verdad que le salía una cosa espectacular. Y esta versión del Cosechero para mí es sensacional. 19 horas 40 minutos. Saben a quién vamos a recibir porque ya escucharon la voz por ahí, pero mejor hacerlo con música. Es María Eva Cousovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de La Vuelta Completa. Hola Evita, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muy bien, ¿cómo andan? Víctor, Luis, bien. ¿Cómo andan todas y todos? Con ganas de escucharte las novedades de la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que en general no son buenas, aunque el otro día Jorge Macri nos dio una buena noticia. No sé si lo escuchaste o lo leíste. Solo hay 10 niños en situación de calle en toda la ciudad de Buenos Aires, según el gobierno de la ciudad. Yo ayer caminé desde acá de la radio hasta Córdoba y Callao y conté 5. O sea que los otros 5 están repartidos en el resto de la ciudad. Bueno, la verdad que oscilamos entre el odio de Jorge Macri y las fantasías de Jorge Macri. Pero en este caso vamos a retomar esta idea de Jorge Macri, el odiador serial. La verdad que nos ha dado muchísimos ejemplos de cómo odia a las familias humildes, cómo odia a quienes viven en las villas porteñas, a los trabajadores informales, pero lo más grave de ese odio serial que él destila es que además Jorge Macri odia la ley y además ignora la historia de nuestra ciudad porque es un paracaidista político. Bueno, una vez más se ha ensañado con las villeras y villeros, planteando hace unos días atrás que no va a seguir construyendo viviendas nuevas regaladas en las villas. Pero escuchémoslo de primera mano, pongamos el audio número 4. Vamos con ello. Yo no voy a seguir construyendo vivienda nueva, regalada en las villas y asentamientos. No lo voy a hacer. ¿Sabés por qué? Te voy a explicar por qué. Porque esa demanda es infinita y hay más de 800.000 personas de clase media en la ciudad de Buenos Aires que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó. Y laburan y han cumplido la ley. Entonces, para mí ahí hay un derecho también a ser violado. Bueno, ahí lo escuchamos. La verdad es que destila tanto odio que ahora quiere enfrentar a las familias de clase media que alquilan con las familias villeras. La verdad, algo completamente insólito. Y la verdad es que quiere convencernos que el problema de las familias de clase media que alquilan en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las familias que viven en las villas. Nada más alejado. Bueno, este paracaidista político, la verdad es que ignora, en primer lugar, que muchas de las villas porteñas son barrios que tienen décadas de historia en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de barrios centenarios. Estamos hablando de un barrio como Villa 20, que tiene más de 100 años de historia, como el barrio Carlos Mujica, como la Villa 21-24, como el barrio INTA. La verdad que también nos está retrotrayendo 30 años a una discusión que tenemos saldada respecto a si las villas porteñas tienen que erradicarse o reurbanizarse. La propia Constitución de la ciudad en el artículo 31 establece como principio la integración urbanística y social de lo que en ese entonces llamaban pobladores marginados, con criterio de erradicación definitiva. Bueno, de hecho, una de las primeras leyes que sanciona la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley número 148 en el año 98, hace casi 30 años. 30 años casi. Es una ley que declara como prioritaria la problemática habitacional en las villas porteñas y además establece que las villas tienen que urbanizarse respetando instancias de participación de sus habitantes. Bueno, la verdad es que después de la sanción de esta emblemática ley, la ley 148, una importante conquista de los movimientos villeros de entonces, distintas villas de la ciudad fueron discutiendo y sancionando sus propias leyes de urbanización. En
el año 2018 se sanciona la Ley Nacional de Barrios Populares, la Ley 27.453, que establece la reurbanización y la integración social y urbana del conjunto de las villas de nuestro país. Es más, establece que los habitantes de las villas tienen que acceder a los servicios básicos como es el agua, la cloaca, la energía, el equipamiento urbano, y suspende por 10 años los desalojos forzosos. Y algo muy importante, esta ley nacional que se sanciona en el 2018, Macri presidente, se aprueba por unanimidad de ambas cámaras en el Congreso Nacional. Todas las fuerzas políticas votaron positivamente, ¿sí?, por esta ley. A fines del 2024, ya plena gestión de Jorge Macri, la ciudad con la ley 6.760 adhiere a esta ley nacional. Por lo tanto, la reurbanización y la integración social de las villas porteñas es mandato de nuestra Constitución y además de un conjunto de leyes, tanto de la ciudad como de leyes nacionales. Eso para que Jorge Macri al menos se informe antes de decir cualquier barbaridad. Pero la verdad es que ahora vienen las mentiras de Jorge Macri, porque en ese audio nosotros escuchábamos que el gobierno le regala viviendas a las familias villeras, y la verdad que eso no es cierto. Las viviendas que el gobierno construye en las villas de la ciudad de Buenos Aires no son regaladas, las familias pagan una cuota mensual, pagan los servicios y además pagan el ABL. Y el otro dato, ¿no?, que también es importante mencionar, es que la mayoría de las familias que viven en las villas porteñas no viven en las viviendas que construye el gobierno. Viven en viviendas que han autoconstruido sin acceso al agua potable, sin acceso a la cloaca, sin acceso a los desagües pluviales y a la energía segura. Y para aquellos que repiten muchas veces, ¿no?, esos discursos odiadores, en este caso del jefe de gobierno, la verdad es que no hay servicio más caro que aquel al que no se accede. Y esto es muy importante, porque cuando no se accede al agua potable, las familias destinan importantes porcentajes de sus ingresos a comprar, por ejemplo, agua envasada. Todos los días, fundamentalmente, las mujeres, las niñas y los niños pierden oportunidades por falta de acceso al agua potable. La verdad es que cuando no se accede al agua potable, proliferan enfermedades hídricas, como por ejemplo las diarreas infantiles, que impactan, por ejemplo, en el ausentismo escolar, pero también lo que hacen es multiplicar la mortalidad infantil. La cantidad de horas que las mujeres destinan cuando no acceden al agua potable, a las tareas de cuidado, esas tareas no remuneradas, es de el doble. Y por supuesto que eso hace que pierdan, ¿no?, muchísimas oportunidades, entre otras cosas, de empleos y oportunidades laborales. La falta de acceso seguro a la energía eléctrica también, la verdad, tiene un costo altísimo para las familias. En primer lugar, multiplica los incendios. En segundo lugar, tenemos cortes que pueden durar incluso días de energía, subidas y bajadas frecuentes de tensión que hace que aquellos electrodomésticos que con mucho esfuerzo se han comprado haya que cambiarlos permanentemente. Inundarse en las villas porteñas, en muchos casos cada vez que llueve, en muchos casos con agua de lluvia mezclada con líquidos cloacales, porque no tenemos infraestructura pluvial, porque no tenemos infraestructura cloacal, hace que las familias pierdan lo poquito que tienen cada vez que se inundan. Así que me parece que hay que tratar de no repetir, ¿no?, esos discursos de odio que cuando uno empieza a analizarlos no tienen nada que ver con la realidad. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, también recordarle a Jorge Macri que el 40% de las porteñas y los porteños alquilan. Así que estamos hablando no de 800.000 personas, estamos hablando de 1.200.000 personas que destinan en promedio la mitad de los ingresos al pago del alquiler. Entonces, ahí viene la pregunta del millón. El que está tan preocupado por las familias de clase media que alquilan, ¿qué está haciendo por la clase media porteña Jorge Macri? ¿Qué está haciendo por las familias inquilinas? Y la verdad es que no está haciendo nada, absolutamente nada. Y hay muchísimo que podría hacer. No hay una sola política destinada a las familias inquilinas, como por ejemplo, acá hablamos en alguna columna, la garantía pública estatal gratuita, como tienen muchísimas ciudades del mundo, en donde es el Estado el garante de las familias inquilinas. Y entonces no aparece como barrera para acceder al alquiler tener una garantía propietaria en capital. El Estado es tu garante. La verdad que tenemos ejemplos en Francia, en el Reino Unido, en Uruguay, en Chile, en España.
hoy solo el 3% de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una vivienda en propiedad. Bueno, ¿qué políticas destina Jorge Macri al 97% restante? Nada. Era la frase que seguía al anuncio de su discurso, ¿no? Exactamente. Era lo que tendría que haber dicho. Bueno, no voy a construir más viviendas en la villa, cosa que nunca hizo, porque hay 800.000 familias que se merecen, 800.000 personas, entonces voy a hacer... No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. La verdad que, por ejemplo, ¿no? En lugar de generar un stock de viviendas públicas para destinarlas en comodato a los jubilados, destinarla en alquiler social, destinarlas como primer vivienda para los jóvenes con créditos blandos, lo que hace Jorge Macri es lo que hacía Larreta, rematar nuestra tierra pública, rematar los inmuebles que nos pertenecen a todas y a todos. Cero acceso al crédito hipotecario. Y por supuesto que también Jorge Macri, al igual que Larreta, lo que hacen es incentivar la sobreconstrucción especulativa. La verdad que estamos hablando de una ciudad que no para de construir, no viviendas para ser habitadas, sino que no para de sobreconstruir como mecanismo, en muchos casos, de lavado de dinero. Estamos hablando de una sobreconstrucción desenfrenada que además termina dejando muchas veces en ruinas las viviendas de aquel pequeño propietario lindero, ¿no? Que ve cómo el gobierno no ejerce ningún tipo de control con esas construcciones. Bueno, la verdad que también podríamos preguntarnos cuál es la ayuda para que las jubiladas y los jubilados puedan pagar las expensas. Digo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Que podría haber mencionado Jorge Macri. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires lo que existen son unos pocos terratenientes urbanos que concentran el suelo y los inmuebles. Y lo que en realidad Jorge Macri quiere es una sociedad de terratenientes urbanos. La verdad que por eso es que subastó 8 hectáreas del parque de la ciudad a un único dueño, más allá de que en plena crisis climática nadie subasta 8 hectáreas de un parque público. Le entregó al multimedio Clarín y La Nación el predio de Costa Salguero. Y por supuesto está impulsando junto con IRSA en la ciudad deportiva de La Boca, en esas más de 70 hectáreas, construir un barrio suntuoso, una especie de nueva Dubái Argentina. Por eso, la verdad que a mí me parece que lo que está claro es que a Jorge Macri no le importa la clase media, no le importan, por supuesto, las villas. Lo que en realidad este paracaidista político quiere es planificar con el poder inmobiliario nuestra ciudad. Así que me parece que después de escuchar ese audio, ¿no? Eso es lo que nos queda claro. Absolutamente. No va a hacer nada por nadie que no sean los grandes especuladores inmobiliarios, como lo hizo antes Larreta, como lo hizo antes Mauricio Macri, el primo. Y bueno, es un paracaidista, ya lo sabemos, él lo ha dicho públicamente, su lugar en el mundo es Punta del Este. Es Punta del Este. Lo ha dicho. O sea, no estamos... Se sacaba la foto en el yate con Punta del Este de fondo y decía, mi lugar en el mundo. Y bueno, qué sé yo. Hay alcaldes que se eligen, si quiere candidatearse, digo. De repente quiere ser candidato en Punta del Este. Ahí no va a tener problema. Aunque igual, ojo, que Punta del Este se la ve tan así, pero ahí cerquita, entre Maldonado y San Carlos, que son las ciudades vecinas, hay lo que en Uruguay se conoce como Cantegriles, villa, ¿no? Hay barrios populares ahí cerquita. Así que también tendría donde sacarse la gana de decir, no les voy a construir más. Algo que nunca hizo. Gracias, Evita. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre es un placer charlar los martes un ratito. Para nosotros también escucharte. A ver, vamos con algunos de los mensajes de nuestros oyentes que hoy no le dimos bola. Como forma de perdón con nuestros oyentes, que hoy no le dimos mucha bola con los mensajes, le prometo que mañana estoy entre dos opciones. Si quieren, tienen 5 o 6 minutos para decirme cuál prefieren. Voy a traer para sortear entre los oyentes o entradas para el teatro o una caja de alfajores de pistacho. Entonces, 14 alfajores de pistacho, trae la caja de alfajores de pistacho. De Maizara, alfajores Dubái, que están tan de moda, incluso está de moda Dubái, donde van a veranear algunos libertarios. Nosotros lo que podemos hacer es traer unos alfajores Dubái, no pasajes a donde anda la diputada Santillán, por ejemplo. Vamos con algunos oyentes. Bueno, Andrea nos dice, hola chicos, hay que ver este reportaje, muchos chanchullos denunciados contra el precio, empresarios, narcos, terrible, se tiene que saber, y nos manda un enlace que después lo vamos a ver. Andrea de Santa Fe.
Para María Eva, había un patio de juegos en Cerviño y Ruggeri, ahora en 5 minutos edificaron. Chau patio. Bueno, son rápidos los chicos para los mandados. Víctor, dicen que soldados israelíes hacen inteligencia en la Patagonia porque encontraron envoltorios en hebreo en la basura. Yo una vez encontré yerba sin palo. Para mí es inteligencia yoruba, dice Gerardo, y nos manda un abrazo. Claudio dice, hola Víctor y Luis, para completar el importante laburo informativo de Andrea, habría que saber de qué localidad está hablando, Lucila del Mar. Ya que el partido de la... Ella lo nombró, que había estado por Lucila del Mar, San Bernardo, Agua Verde, que había estado en toda esa zona. ¿Puedo hacer un comentario del informe de Andrea? La comprobación más clara de que la gente, los que se fueron a Brasil, habrán ido a Brasil, pero acá en Buenos Aires, en enero, bajaba totalmente el tránsito, podías andar en la calle sin tanto tránsito y no pasa eso ahora. Yo, por lo menos, cuando agarro el camino para Tristán y todo lo demás, a la salida del trabajo veo un montón de autos y un montón de gente en la ciudad. O sea, hay mucha gente que va, se queda 3-4 días y se vuelve. Totalmente, van ahí. También hay mucha... Así, pues muchos habrán ido a Brasil, ¿no? A Uruguay no creo porque es más caro. Es más caro. Pero a Brasil es probable que haya ido... Hay mucha gente, sobre todo de los cordobeses y demás, que le queda relativamente más cerca, claro, que venir hasta la costa atlántica. En general, la gente acortó mucho las vacaciones y se ve en la ciudad. Eso decían, si son 3-4 días en lugar de quincena, ya casi no hay, y con un gasto muy acotado. Nos decía, para completar el importante laburo informativo de Andrea, habría que saber de qué localidad está hablando. Lo dijo ella, Lucila del Mar, San Bernardo, Costa del Este, anduvo por esa zona. Dice, ya que el partido de la costa es muy grande y heterogéneo, y no son los mismos los costos en las playas más populares, como San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú, que las de mayores costos, como Costa del Este, La Lucila del Mar, San Bernardo y Nueva Atlantis. Son como 2 niveles distintos, con Aguas Verdes y Mar de Ajó como intermedio, nos dice Claudio. Marta de Flores nos dice, chicos, no vale la pena describir la lista de precios. Argentinos a las cosas, soy Marta de Floresta, cariño. Bueno, dale. No las comentamos los precios, no sé cuál sería el objetivo de no comentar lo que cuestan las cosas. No, ¿qué función cumpliría? Nosotros somos un medio informativo. No se entiende. Claro, somos un medio informativo y lo que nos corresponde hacer a nosotros es decir lo que está pasando, o al menos lo que nosotros vemos, y el costo de las cosas son el objetivo. Si está caro en la costa, acá está bien. Acá también está caro. Yo no sé, pero han aumentado todo lo que es verdulería. Lo que es verdulería es un disparate lo que aumentó. Pasamos de comprar hace 20 días 2 kilos de tomate por 2.500 pesos a pagar 4.000 mangos el kilo de tomate. No llovió, no hubo inundaciones, no hubo nada. El kilo de sandía de pagarlo 1.000 pesos a pagarlo 3.000. No pasó nada, al revés. Se supone que en esta época la sandía tiene que ser más barata. El kilo de durazno no baja de 5 lucas en ningún lado. No, hubo 0,1% más de inflación. Claro, dale, ¿viste? Una locura. Jorge de Bellavista nos dice, aquí Jorge de Hurlingham, teatro a full, dice, nada, alfajores, teatro a full, dice Jorge, bueno, van ganando los alfajores. Me refiero, dice Marta, a cosa por detalle, que me refiero es un excelente programa de usted. Claro, pero bueno, a veces en el detalle es donde se ve la diferencia, porque si nos quedamos solo en los números macroeconómicos, de decir como la inflación núcleo aumentó tanto y la inflación no sé qué, y los precios estacionales, y la verdad la gente no entiende demasiado, ¿viste? No están técnicamente tan en el detalle. Ahora si le decís, y mirá, la verdad, la semana pasada el kilo de asado salía 11 lucas y ahora me lo cobraron 18, y ahí está mucho más claro, ¿viste? Se entiende claramente lo que estamos diciendo cuando hablamos de los precios, y los precios que afectan directamente al bolsillo del laburante, sí. Porque vos en una lista donde haces un promedio para generar la inflación, para calcular el índice de precio del consumo, y metés de repente la ropa, y la ropa, como está entrando de la China y como no le venden a nadie, y hay tipos que están vendiendo la remera 5.000 mangos, 10.000 mangos, pero la gente lo que precisa solucionar es la olla de todos los días, y esa se fue al carajo. Esa está cara, no hay forma de hacer un kilo de milanesa con la nalga a 22 lucas el kilo.
Sí. No hay forma. Entonces, ¿qué carajo me importa que los pasajes en Flybondi a Calamuchita hace 2 años que no aumentan si yo no puedo comer 1 kilo de milanesa? Ojo, y lo más probable es que el avión nunca despegue también. Si es Flybondi, lo más probable es que no despegue. Esa es otra realidad. Bueno, chicos, nos reencontramos mañana. Se nos va terminando la vuelta completa. Gracias a todo el equipo completo, a Carlos Santiago, a Diego Mayo. Gracias, Luis. Mañana por teléfono. Y evita, quizás te molestemos en la semana. Y si no, acá en el estudio. La semana que viene. Un beso grande a todos. Nos reencontramos mañana a las 18 horas. Besos, por supuesto, para Andrea, que a esta altura debe estar recorriendo el centro para ver si hay gente o no hay gente y los precios, porque quedó de pasarnos esa info mañana. Nosotros los dejamos en la hermosa compañía de Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI. ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gire el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información.